chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Como siempre, datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Ahí podéis seguir mandando las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos ya todos los días. Recordad que ya hemos pasado al formato diario. Suscribiros al canal si queréis ver contenido anterior y el que estamos grabando el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio con el enlace newagefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis escuchar y seguir, que pues mandamos un abrazo muy cariñoso a toda esa gente de habla hispana que sabemos que nos sigue, que cada vez es más, que lo agradecemos. Y dicho esto, vamos a presentar la parte importante del programa. Hoy está con nosotros Luciana Portantiero, perdón, que es artista y arteterapeuta. Luciana, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. Y tenemos a Legna, que es psicóloga clínica con orientación psicoanalítica. Legna, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muy bien. Pues si estáis listas, vamos al temazo de hoy. A ver, yo particularmente me pasé muchos años sin entender este tema de la justicia. O sea, yo cuando era pequeño pensaba que la vida era injusta, no por mí, porque yo tuve una infancia feliz, sino porque yo lo que veía en el resto del mundo, ¿no? Obviamente con el tiempo esto ha ido cambiando y he entendido más cosas, pero hay mucha gente que todavía no le queda claro, ¿no? Así que cuando hablamos del tema de la justicia, Luciana, ¿qué es la justicia para ti? O sea, ¿qué te viene con el tema de Mm. la justicia? Mira, la verdad es que cuando me comentaste el tema, me pareció que de todos los que hemos hablado y eso que llevamos años, Ujú, ese en el que me siento más insegura con respecto a la respuesta. Así que bueno, vamos a ver si me voy más clara yo también de hoy. Lo que me identifico es con eso que decís. Yo fui criada muy con esto es lo justo, esto es lo injusto. Estos son los buenos, los que hacen la justicia, estos son los malos, los que cometen injusticias. Y con los años y con mis estudios en lo que es el yoga, lo que es Jung, que Jung también habla bastante de algo que tiene que ver un poco con esto de los opuestos y trascenderlos. Creo que me viene a la cabeza, cuando decís justicia, me viene a la cabeza algo más relacionado a causa-consecuencia, ujú, em, que toda acción tiene una reacción y va a estar alineada a la acción. En ujú, ese sentido sería justa, ¿no? Lo que la consecuencia sería justa porque sería alineada a la causa. ujú. Y lo que cuando yo pensaba, ¿no? ¿De qué voy a hablar de esto si realmente no lo tengo claro? Lo que sí tengo claro es que no tenemos la perspectiva suficiente como para realmente saber si algo es justo o injusto. Ok. Considero que así como antes esto, ¿no? Yo lo había aprendido muy claro, este lado es lo justo, este lado es lo injusto. Ahora pienso como, por ejemplo, ¿no? Con el tema de vidas pasadas, muchas veces creemos que algo que pasa o que nos pasa es injusto, pero realmente no sabemos cuál fue la causa, porque posiblemente es en otra vida. En otro plano, y realmente sí es justo porque es en consecuencia de algo. Entonces, así como para romper el hielo, eh, planteo esto, ¿no? Planteo que para saber si algo es justo o injusto hay que tener una perspectiva total y no la tenemos. Ujú. Pues mira, yo coincido mucho contigo porque a mí la línea divisoria entre lo justo e injusto, bueno, malo, correcto e incorrecto, hace tiempo que se empezó a difuminar y me es muy complicado ya desde aquí hablar de esto, ¿no? Pero para la gente que sí todavía está en esta dualidad tan marcada, yo creo que es muy importante. Así que muy interesante, Luciana. Legna, justicia, ¿existe? ¿Qué es esto para ti? Está súper interesante y yo también cuando recibí que dije, vamos a hablar de este tema, yo dije, miércoles, o sea, fue así como que, bueno, esto así como medio ambiguo porque sí, es como un concepto como demasiado como para sacarle cosas, ¿no? Y para mí, ya como centrándome un poquito, tratando de dar una respuesta, esta justicia, para mí la justicia es como lo que trata de ordenar, ¿no?
como lo que ordena, lo que nos ordena como esta vida en sociedad, por así decirlo, lo que trata de decirnos, mira, es esto lo que está bien, es esto lo que no está tan bien. Y, de verdad, ahorita haciendo insight con ustedes, hablando, es muy cierto que cuando uno quizás está un poco más chico, siempre los padres o nuestros cuidadores nos dicen, esto es lo que es bueno, esto es lo que es malo, esto es lo que está bien, esto se castiga, esto no. Y llega un punto con tu crecimiento y con tu evolución personal que llega ese cuestionamiento o que quizás algunas personas, quizás otras viven como de forma más lineal, pero algunas personas empezamos como a cuestionarnos cosas y a decir, bueno, pero ¿será esto justo o injusto o qué pasará, no? Pero desde el psicoanálisis lo vemos más que todo como esto, como la justicia, como lo que ordena, como esa ley que aparece, decía Freud, como esa ley que aparece para podernos hacer vivir en sociedad, ¿no? O sea, la sociedad aparece porque se genera como una ley en la que, mira, o no puedes tener todo y tampoco puedes hacer todo lo que tú quieras, ¿no? O sea, a partir de esa ley se genera lo que es la justicia, esto que ordena eso que sí puedes hacer, lo que no, y bueno, em, para mí es eso, ¿no? A grandes rasgos. Ok. Un tema Y, complicado. sí, sí, pero bueno, vamos a tratar de unificar un poquito. A ver, empecemos por decir que no estamos hablando de la justicia humana porque esa, para empezar, no existe, ¿no? Esto es total. Claro, O sea, la justicia humana como tal no existe. Hablamos de la justicia divina, digamos, ¿no? Del por qué pasan estas cosas a la gente buena. Yo me quebraba la cabeza, ¿no? Diciendo, pero ¿cómo es posible que Dios permita que la gente buena sufra, ¿no? Y aquí entra mucha gente que nos va a estar escuchando respecto a enfermedades, situaciones trágicas, dramáticas, que no sabe por qué le pasan, ¿no? El problema es que si vemos la justicia de una forma dual, va a ser muy complicado que lo entendamos. Nos tenemos que ir a otras vidas, nos tenemos que ir a nuestra esencia, al propósito de la vida, del por qué estamos aquí. Porque si sabemos que estamos aquí para experimentar la vida, y ahí entra todo, absolutamente todo, claro, ¿dónde está la justicia o injusticia? ¿En qué parte del camino, claro, no? Si una persona me maltrata, está siendo injusta conmigo cuando yo soy el que la ha invitado a que me maltrate porque lo necesito. ¿Dónde está la injusticia? Por eso a mí me cuesta tanto trabajo hablar de estos temas, pero para los que nos escuchan, si ampliamos un poco la mirada, ¿no? Nos alejamos un poco de la imagen, nos vamos a dar cuenta que esto tiene más que ver con lo que dice Luciana, ¿no? Con un efecto, una causa y un efecto. O sea, no hay castigo, ¿no, Luciana? Que podríamos decir que esto sería algo así como karma versus justicia, ¿no? ¿Cómo podríamos explicarlo desde el karma para que la gente lo vea de otra forma, Luciana? Ujú. Sí, por ejemplo, esta equivocación con el término karma, ¿no? Que se cree que es castigo y que realmente significa acción. Y lo que viene a decir es esto, que toda acción tiene una consecuencia, tiene una reacción alineada en frecuencia a la acción, ¿no? Entonces, no tiene que ver con castigo y es interesante esto que vos decías, en principio desde la perspectiva del karma y del yoga, venimos a aprender y venimos a adquirir la mayor perspectiva posible de la vida, o sea, la verdad es tener todas las perspectivas, no ir sumando perspectivas, entonces en cada vida nos toca un rol diferente para que ampliemos nuestra conciencia, ¿no? Entonces, si en una vida fui violador, en otra vida voy a ser violado, para, no por castigo, sino para que conecte con la otra perspectiva, ¿no? Entonces, es lo que vos decís, ¿no? Venimos a experimentarlo todo y vamos a ir pasando de un extremo al otro. Normalmente se habla de eso, ¿no? De que así funciona para que podamos, como Jung habla mucho de esto, ¿no? De trascender los opuestos. Si estoy muy desequilibrado en una cosa, experimentar la otra para finalmente trascender los dos. Y bueno, y eso, ¿no? No tiene que ver con castigo o con enderezarme o educarme, sino con ampliar. Ujú. Eh,
pero por otro lado entiendo, ¿no? Que si uno dice esto, ah, si te violaron es porque en otra vida violaste, y no es culpable el que te lo hizo, ¿no? Creo que es muy polémico y tampoco me siento cómoda sosteniendo firmemente algo así, pero creo que por más que uno cuando se profundiza en estas cosas puede ampliar el entendimiento, eso no quita que, como decías, que estamos en un plano humano y que hay que hacer, sabiendo que no es la justicia, hay que hacer orden, ¿no? Como también hablábamos antes. Pero bueno, en realidad la idea es esa, ¿no? No es castigo, es lo opuesto a lo que viviste para que lo veas desde el otro lugar, sea bueno o sea malo, la idea es que Ujú. lo veas de los dos lados. Ok, pues interesante. Legna, karma versus justicia. ¿Cómo lo ves? Está súper lindo esto que dice Luciana, porque, o sea, pensando, ¿no? Asociando. Es esto que comentaba yo de cómo nos enseña o de cómo se nos enseña este tema de la justicia y cómo vemos las cosas como un castigo, ¿no? O sea, como que haces mal, te vamos a castigar y es lo que se ve con el karma cuando la mayoría de las personas tienen este tema del karma como que es algo negativo y el karma, o sea, creamos karma todos los días haciendo lo que hacemos, ¿no? O sea, estoy haciendo algo que me gusta, estoy generando un karma, me estoy generando quizás un karma más positivo para mí porque va en función de lo que yo quiero. No es algo que necesariamente tiene que venir como un castigo. Y eso me parece lindo porque eso nos permite también como pasar o trascender de esta idea del castigo y amigarnos un poquito más como con nuestra propia historia, ¿no? Que creo que es a lo que invita el análisis, el tema de la terapia psicológica, por lo menos desde mi perspectiva, lo que invita es esto, ¿no? Como a conocer tu historia, quizás a ser más justo, pero contigo mismo y darle un espacio a esto a tu historia de vida, a esto que te sucedió, a esto que te está sucediendo, no desde el castigo, sino como desde la apertura a la escucha y a tratar de transitar esto desde otros lugares posibles. Ujú. Creo que eso nos abre totalmente unas posibilidades diferentes de vivir, ¿no? Claro, es que es muy diferente vivir sabiendo que lo que te está pasando lo estás creando para experimentar, ¿no? Para evolucionar, que no viene como como un castigo, como dice Luciana, sino como una Ujú. consecuencia normal de un acto que has hecho, pero que no hay nadie esperando ahí para castigarte o para premiar. No, no. Tú estás Sí, vibrando alto, generas una frecuencia, haces unas acciones que van a tener una consecuencia, como si tiras una piedra en un lago y se crean ondas. Las ondas no son claro. ni buenas ni malas, son ondas consecuencia de una piedra que has tirado. Pues tú cada vez que piensas, visualizas, imaginas, deseas, hablas, estás tirando piedras al lago del universo. ¿Cuál es la ventaja aquí, Luciana? ¿O la desventaja? Que a los demás, entre nosotros, es muy fácil engañarnos, ¿no? Es muy fácil evadir la responsabilidad de una acción en la Tierra. Pero a nivel universal, ahí no vas a evadir nada. Ahí todo lo que estás creando va a regresar, ¿no, Luciana? Ujú, sí, sí, sí. Sí, sí, es energía, ¿no? Es imposible que no haya una respuesta. Yo creo que lo interesante del cambio, ¿no? De perspectiva, si bien, como digo, por un lado habrá personas que digan es aberrante, ¿no? Esto de, entonces si me atacan por la calle es por mi culpa, o sea, es porque yo lo generé, ¿no? No sé qué. Sí, entiendo que creo que no deja de haber responsabilidad en la acción del que comete la agresión, eso queda aparte, eso no deja de existir, ¿no? La responsabilidad, pero sí creo que es importante también este cambio de perspectiva que nos puede aportar. eh, en el sentido de, y no hablo en este caso concreto, el ejemplo que di, sino en general, salir de la víctima, ¿no? Porque si uno está todo el tiempo viviendo desde esto es injusto y me pasa esto y soy víctima injustamente, no hay posibilidad de empoderamiento, ¿no? Ni de alguna manera salir de ese rol, ¿no? Que al final termina perpetuándose y
es energía bajísima, ¿no? Es tristeza, es pura tristeza. Ujú. Entonces, creo que el lado interesante de verlo de esta manera y útil es salir de la tristeza y del victimismo en el sentido de no puedo hacer nada, esto es injusto y ya está, sino, bueno, hay algo más que no conozco y hay una justicia que no veo y yo creo que ya de por sí el imaginar que hay una justicia, que hay algo más grande, que está en orden, aunque yo no lo perciba, ya me saca de ese lugar que es perdido por perdido de alguna manera. Claro, es cambiar, Legna, un poquito la pregunta ¿por qué a mí? ¿A para qué? ¿No? O sea, no es, como dice Luciana, sentirse víctima del universo que está siendo injusto contigo. No, es qué he hecho, qué estoy haciendo, cómo estoy vibrando para atraer este tipo de circunstancias espléndidas a mi vida y qué van a dejar en mi vida. Porque no es lo mismo sentirse víctima en una enfermedad, ¿no? O en un divorcio, o en la pérdida de un ser querido, a saber que está ahí algo para que tú aprendas, para que tú experimentes que ha sido consecuencia de que algo tú mismo has creado, ¿no, Legna? Claro. A ver, y que yo pienso que el peligro que estoy viendo aquí, a veces yo le digo a mis pacientes como que la trampa en la que podemos caer con este tema del victimismo es que cuando caemos en esto, o dejamos que todo sea como el exterior, como que bueno, me suceden cosas malas, como que porque a mí esto, porque a mí tal cosa, como que dejamos la responsabilidad fuera y nos olvidamos de que siempre hay algo que nosotros sí podemos hacer, ¿no? Porque nos pueden pasar un montón de cosas. eh, Quizás malas, ¿no? Por así decirlo, o no tan agradables para nuestra vida, para nosotros, para lo que sea, pero siempre hay algo que podemos hacer y cuando caemos como en este loop, creo que dejamos como toda esa responsabilidad afuera y no vemos lo que nosotros sí podemos hacer o lo que nosotros estamos haciendo para alimentar ese círculo de tristeza o ese círculo de Ujú. victimismo. Ok, pues mira, Luciana, tema interesante el que está comentando Legna, porque a mí muchas veces cuando hablamos esto, me dicen, Santi, entonces si tú entiendes que todo es perfecto, no hay miedo, hay que fluir, ¿dejas de hacer cosas? No, digo, yo salgo de mi coche y yo lo cierro y le pongo un candado y 3 alarmas para que no se lo lleven, aun fluyendo con la vida y pensando y confiando que no le va a pasar nada. Pero no hay que confundir de que todo es perfecto y es necesario para que aprendamos para que nosotros dejemos de hacer o no hagamos, ¿no, Luciana? Claro, no, es desde donde uno hace, ¿no? Porque cuando uno se ubica en ese victimismo, bueno, es eso, ¿no? De alguna manera todo parece que viene a atacarnos y en cambio cuando uno empieza a intentar ver eso, cuál es el aprendizaje, ahí yo creo que la acción se torna más interesante, ¿no? Porque la acción que yo vaya a hacer tal vez ya no va a tener tanto que ver con el otro o con la situación en sí, sino con mi desarrollo, ¿no? Mi desarrollo psíquico, lo que tengo que trascender de mis patrones limitantes, de mi carácter. Ujú. Entonces es eso, ¿no? En vez de ver al otro como un ataque, verlo como un desafío para resolverlo de una manera creativa, salir de lo que hago siempre y de alguna manera expandirme, ¿no? Entonces, para mí no es dejar de hacer, es hacer con una inteligencia más aguda y buscando algo que realmente tiene más que ver con mi desarrollo que en sí con la situación o con el personaje que está enfrente, ¿no? Pues definitivamente. Así que a la pregunta de si existe la justicia, yo sinceramente, Legna, pienso que no. O sea, no como la pensamos, no como la dualidad bueno, malo, correcto, incorrecto, yo creo que no. Además, yo creo que la madre naturaleza es un buen ejemplo de cómo funciona la justicia en forma de equilibrio, ¿no? Si tú Equilibrio. te vas a cualquier parte, bueno, somos nosotros los que hemos venido a romper ese equilibrio que había de forma natural, como unos se comen a otros y todos vivimos en una co-creación necesaria, ¿no? Es el ser humano el que ha venido a romper un poquito esa situación. Entonces, Legna, la justicia como tal, yo creo que no, ¿no? ¿Tú qué piensas? No, yo creo que es algo que nosotros vinimos
a crear a través como de estos simbolismos, ¿no? Es como más algo simbólico, está como en todo esta parte simbólica de lo que nosotros creamos y de lo que decimos que está bien o está mal. Por eso yo siempre, ahora hace un ratito dije como que, bueno, las cosas buenas y no tan buenas. A mí no me gusta decir bueno y malo. Porque, y siempre se lo digo a mis pacientes, porque a veces esto está mal, ya va, vamos a ver, ¿qué es lo que pasa? Vamos a quitarle esa etiqueta, ni bueno ni malo, ¿qué está pasando? ¿Cómo te hace sentir esto y cómo lo afrontamos? Ya, listo. Pero Ujú, sí, creo que obedece a algo más simbólico creado por nosotros allí ujú. que otra cosa como tal allí, como un dogma, ¿no? Sí. Como... Así que despreocuparos un poco por lo que los demás hacen y cuál va a ser su castigo. Eso ya se lo dejaremos a quien le corresponda. Ocupémonos en nosotros mismos, en desde dónde hacemos lo que hacemos y por qué lo hacemos y qué vamos a aprender mientras que nos suceden las cosas que nosotros mismos hemos elegido. Eso sería importante. Pero bueno, Elena, ¿quieres Oye, decir algo antes que viene la presentación? Ok. no. Luciana, vamos con presentaciones. Cuéntanos un poquito. Muy bien, bueno, soy Luciana Portantiero, soy artista y arteterapeuta junguiana y profesora de yoga y meditación. Me formé en India, en Rishikesh, y con todo eso creé un método que es arteterapia junguiana, que trabajo como una psicóloga de alguna manera. Son sesiones individuales en las cuales trabajo con la metodología de arquetipos de Jung, y trabajamos lo que es el carácter, que es el mecanismo de adaptación que hace nuestra alma a nuestro sistema familiar y que luego usurpa nuestra identidad. Entonces, bueno, es un trabajo realmente es muy psicoanalítico porque vamos al origen, a la infancia, al origen de los patrones y de ese personaje que hemos creado. Y el trabajo es ir desde el personaje a lo que Jung llamó el último arquetipo, que es el anciano sabio sí mismo, que es el alma. Entonces es un poco desde el personaje hacia nuestro ser, y todo el proceso es a través de ejercicios de arteterapia en los cuales trabajamos con el arte de alguna manera como un medio de expresión que no podemos controlar porque la palabra la manipulamos mucho, nos autoengañamos mucho e incluso engañamos. Entonces es un lenguaje que expresa lo que está en el inconsciente a través de estos juegos que son los ejercicios. Están diseñados especialmente para tratar ciertas partes de nuestra mente, que son los arquetipos. Y bueno, es un rato de hacer el ejercicio, el paciente está jugando con distintas técnicas artísticas, simplemente porque no las puede dominar. Por eso no hace falta dibujar, no hace falta hacerlo bien, al revés. Si eres artista en algo, te voy a poner a usar otra arte para que salgan los contenidos que están en el inconsciente y analizarlos luego con todo lo que es la metodología junguiana. Ok, pues creo que lo has explicado perfectamente, Qué Luciana. bueno. Y la gente que quiera contactarte, ¿dónde quieres que lo hagan? Sí, mira, me pueden contactar a la web que es Arteterapia Jung, al Instagram que también es Arteterapia Jung, y además de dar sesiones individuales, también doy formaciones. Ahora estoy lanzando la novena formación de arteterapia junguiana, es virtual, así que quien quiera sumarse, que me escriba al Instagram, por ejemplo, Arteterapia Jung. Y bueno, hay tiempo para sumarse a esta novena edición hasta el 8 de noviembre, así que estamos a tiempo. Perfecto, pues invitamos a toda la gente que nos está escuchando, que por supuesto que lo haga. ¿Vale, Luciana? Muy bien. Legna, vamos contigo. Ay, buenísimo. A mí me encanta la arte terapia y me encanta Jung. Claro, no lo he estudiado, pero, a ver, lo intenté estudiar en algún momento, pero ahí No ya se me fui dio. por otro lado. No, ahí ya me fui por otro lado, pero es buenísimo, en serio, muy lindo. Bueno, mi nombre es Lena Fernández, yo soy psicólogo clínico con orientación psicoanalítica, más que todo lacaniana. A ver, me dedico a acompañar a personas en sus procesos en los cuales
Mi énfasis, como lo dije ahorita, no es ni lo bueno ni lo malo, mi énfasis no es el juicio, mi énfasis es poder encontrar a través del discurso de la persona em, qué podemos hacer a través del discurso, de ese mismo discurso de qué nos tenemos que abrir paso, ¿no? Porque a veces dentro de nuestro mismo discurso, ahí nosotros mismos somos los que nos vamos poniendo como esas piedritas en el camino y bueno, acompaño a las personas a crear su su propia historia, ¿no? A crearla desde un lugar quizás más justo, hablando hoy de justicia, como más justo para con ellos mismos. Y no me dedico a dar respuestas rápidas porque la verdad es que me parece que esas respuestas rápidas son respuestas súper genéricas. Así que la idea es que juntos podamos construir como esas respuestas que se van buscando. Me pueden encontrar como @laosacarlota en Instagram, que es la red que muevo más. Y pues eso, a eso me dedico básicamente. Pues perfecto, ahí tenemos para la gente que quiera trabajar en sí misma, que deberíamos ser todos, pero bueno, cada quien que haga lo que quiera, que obviamente te contacte, ¿vale, Alegra? Y Vale, nada, se nos vale. acaba el tiempo. Luciana Portantiero, gracias, muchas gracias por ser parte del programa, tú lo sabes. Muchas gracias, un placer siempre. Y Lecna Fernández, un abrazo Gracias, y muchas gracias. gracias por compartir parte de quién eres en el programa de hoy. Gracias, un besote. Y a los que nos estés escuchando, recuerda el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que a nosotros sí nos importa. Nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo. Nos vemos.